Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a los que seguís las tutorías y muchas gracias a los que las veis en las grabaciones y gracias a los que habéis venido. Bueno, me parece que esta es la tutoría número 11, de que solo queda una más. Y el otro día estuvimos hablando o comentando el tema número 9, que era el último 9, el que hablaba de la introducción a la psicología aplicada, criminalidad y psicología. Y dijimos, por los compañeros que estaban aquí, que es verdad que era donde se veía más la integración del porqué de la psicología en el campo de la criminología. Es decir, qué herramienta suponía la psicología y qué facilitaba a un criminólogo el entender una determinada realidad criminal, tanto sea en prevención como en actuación posterior al crimen. Bueno, me parece que lo dejamos más o menos aquí, donde aquí me parece que era la pérdida de la identidad individual. Decíamos que era una de las características propias de la formación de grupos. Es decir, el grupo lo que hace es que en muchos casos, y se observan muchos delitos, es que diluye la responsabilidad. Cuando muchas personas llevan a cabo una conducta delictiva al mismo tiempo, cuando una agresión grupal, por ejemplo, o un atraco, la responsabilidad individual de lo que yo estoy haciendo parece que queda un poco como en manos de lo que hacen los otros. Entonces, la formación de estos grupos forma parte del objeto de la investigación criminal de un rango muy importante de cara a la prevención y, sobre todo, en el caso de que ya se trabajen con grupos formados con una cierta criminalidad, con la desarticulación para que estos grupos pues, no prosigan en la evolución lógica que tienen que llevar a cabo como grupos criminales. Bueno, pero es que no lo veo muy bien, perdón. La perfilación psicológica criminal o profiling es una técnica de investigación criminológica que se ocupa en analizar las huellas físicas y psicológicas de la escena del crimen con objeto de proveer de información útil en la investigación policial, facilitando pruebas inculpatorias en el proceso judicial. Bueno, esto es una herramienta concreta del modelo inglés y luego habla del modelo de triple riesgo delictivo. Analiza el riesgo de que una persona pueda cometer actos delictivos en función de tres factores que interaccionen, que son, primero, las disposiciones y capacidades personales. Dos, los apoyos prosociales y, por último, la exposición a oportunidades delictivas. Es decir, cuando nosotros realicemos un análisis circunstancial de por qué se produce un determinado crimen, debemos disociarlo para estratificar la relación que existe entre el hecho y la causación del hecho en ese modelo que es explicativo y que nos ayuda muy bien a entender, así, pero el sonido por molestaba, a entender qué es lo que ha sucedido. Por un lado, se habla de las disposiciones y capacidades personales, es decir, hay personas, por ejemplo, más impulsivas, hay personas con menos capacidad intelectual y con menos cultura, que les lleva a entender la realidad de una forma sesgada. Por el contrario, hay personas con gran capacidad intelectual y con gran capacidad cognitiva que les sirve para la planificación del delito. Entonces, no estamos hablando de que porque se tenga menos inteligencia se es más delincuente o porque se tenga mayor inteligencia no se incide en la delincuencia. Eso no es verdad. Se pueden dar exactamente las dos posiciones. Pero, por otro lado, los apoyos prosociales que tenemos las personas sí que condicionan la formación de esa conducta delictiva. Si yo me creo en un entorno donde se valora de una determinada forma moral el delito o se valora de una forma moral el trabajo, el esfuerzo, nos encontramos frente a un determinado tipo de apoyo prosocial, cómo será visto en mi grupo social dicha conducta. Y por último, la exposición a determinadas oportunidades delictivas. Es decir, lo que los padres decimos cuando trabajamos con nuestros hijos como adolescentes, que tenemos que vigilar mucho las amistades de nuestros hijos, porque las amistades en muchos casos van a condicionar el inicio de un problema delictivo. El inicio. Luego, la progresión es otro tema y es muy diferente. Por otra parte, otra herramienta de uso en criminología es lo que se conoce como la entrevista cognitiva,
que es un procedimiento para recuperar información de la memoria de los testigos, cuya pretensión es disminuir la probabilidad de recuerdos defectuosos, consiguiendo una información más veraz y detallada de las declaraciones. Es decir, este aspecto es fundamental en la declaración porque un criminólogo tiene que conocer muy bien que la memoria, como hablábamos del tema de la memoria, es una herramienta que es dúctil, maleable, que la podemos trabajar, podemos conseguir que aspectos de la memoria que están ocultos aparezcan mediante unas técnicas de estratificación de los recuerdos, de búsqueda consciente, de una serie de factores que pueden llevar a que el testigo pues, sea más fiable o menos fiable. O, por el contrario, desmontar la fiabilidad de un testigo cuando nosotros sabemos fehacientemente que el hecho no ha sido cometido por una determinada persona. Frente a esa situación, tenemos que buscar en qué aquella persona se está equivocando, que no mintiendo, porque la persona que declara puede creer fehacientemente que está diciendo la verdad y, sin embargo, está cometiendo algún tipo de error en la declaración. El objetivo prioritario del interrogatorio se centra, por tanto, en conseguir la confesión del sospechoso, esto como norma fundamental. La confesión es lo que ayuda a la valoración, sin ningún género de duda, y en el Código Penal y en el enjuiciamiento criminal sabemos que el hecho de realizar una confesión supone una mejora en el tratamiento penal del hecho. Es decir, mediante la formulación durante el interrogatorio de preguntas previamente elaboradas, hay que llevar un cuestionario bien formado, que se llama un guión, en un entorno más hostil y de confrontación que la entrevista. La entrevista solicita voluntariamente la colaboración, el interrogatorio pretende la respuesta mediante la presión psicológica, lo otro sería con un cierto entorno de contención. Concretamente, la técnica de RAPE es un protocolo que incluye, por una parte, el análisis de la investigación de los hechos, es decir, poder decirle a una persona esto es lo que apareció en el escenario del crimen, su cartera, su documentación, o la cámara facilitó esta imagen, ¿qué tiene que decirme de esto? A intentar que aquella persona reaccione positivamente y afirme o mantenga que efectivamente, por ejemplo, estuvo en un escenario donde se produjo determinado crimen. Por un lado, se incluye el análisis de investigación de los hechos, una entrevista de análisis de conducta, es decir, qué hizo cada persona, por qué lo hizo, el problema de la causación y el efecto, cuál es el efecto, cuál es la causa y cuál es el efecto. Se trata de conseguir, sin ningún género de dudas, la motivación. Lo que explica una determinada conducta es, sin ningún género de dudas, es la motivación, saber qué fue lo que motivó determinada conducta para el análisis y la causación. Por otra parte, dentro del análisis que se hace del interrogatorio, la finalidad del interrogatorio por parte del interrogador es la incriminación. Es decir, hay que tener muy claro que lo que se busca en aquel momento es incriminar a una persona, a un grupo de personas. A ver, un segundo, voy a ver los apuntes cómo lo ponen. El propósito de la entrevista, en principio, es la incriminación. Es decir, nosotros no se trata de buscar al azar entre posibles candidatos al suceso, a la incriminación, presionar a ver cuál de ellos es el que cede a nuestras pretensiones, sino aportar la cantidad de pruebas necesarias y objetos y con carácter incriminatorio que faciliten que aquella persona entienda que por parte del investigador es conocido el hecho delictivo y por parte del entrevistador o interrogador es conocida la autoría del hecho delictivo.
La memoria de los testigos se centra en la exactitud y credibilidad de la declaración y existen factores que van a interferir de una forma muy importante en el recuerdo de los testigos. Por ejemplo, el lenguaje, que la percepción que ellos tienen de lo que se dice y su propio conocimiento del lenguaje, el efecto de ceguera por inatención, lo que llamamos la focalización en el arma. Cuando nosotros hablábamos en el capítulo de la atención, decíamos que hay dos tipos de atención. La atención focalizada, que es cuando nosotros por una carretera, por ejemplo, vemos una señal de tráfico y no somos tan capaces de percibir lo que hay a su alrededor. Y por esto sugería que hicieran la prueba de los jugadores de básquet que tienen que pasarse la pelota y nosotros tenemos que contar el número de rebotes. Cuando realizamos el conteo de los rebotes, no percibimos que la aparición de un sujeto como un mono que hace unas señales. Bueno, ¿por qué? Porque entonces cuando nosotros hablamos de la memoria focalizada, tenemos que tener claro en la entrevista que se hace a un testigo si está hablando de algo que focalizó a modo de atención, se focaliza el alma, por ejemplo, la sugestión, es decir, qué efecto produjo el sonido de una detonación, el sonido de un accidente, para ver la distorsión que ha producido en el efecto del testigo. Además de algunos más específicos y característicos del menor. Por ejemplo, con respecto a los factores que afectan a la memoria durante la codificación, nosotros hablamos de que nosotros con la atención producíamos de la memoria a corto plazo el análisis de los datos en prácticamente 1 segundo o 2 segundos. Y en ese segundo luego hacíamos un análisis semántico y funcional, donde categorizábamos pues, que lo que hemos visto en movimiento es un vehículo, un coche o una moto. Y luego esto es lo que tenemos que pasar a la memoria a largo plazo, que la llamamos la memoria declarativa. Declarativa porque luego, con posterioridad, podremos declarar de qué es lo que vimos en aquel momento. Bueno, pues en el caso de la codificación, pueden destacarse las condiciones ambientales, por ejemplo, el tiempo que hacía, cuánta luz había en aquel momento, qué hora era, la transferencia inconsciente, es decir, qué percibió usted de lo que sucedía, cómo lo vivió, cómo lo ha revivido con posterioridad, en qué le afectó, qué factores pueden ser intrínsecos de la persona que observa el hecho de cara al análisis, a la codificación y a la reproducción como testigo de lo que observó. Pues factores como el estrés, las expectativas, las creencias, etc. ¿Por qué? Porque nosotros la realidad, cuando la percibimos, la vamos a tamizar de alguna manera a través de algo que es personal. La realidad es entendida de forma diferente por dos personas diferentes. Entonces, esa capacidad de distorsión o de análisis personal es lo que deberíamos saber en cada una de las entrevistas o de los testimonios de los testigos. Con respecto a los factores que afectan al almacenamiento y la recuperación de la información, cabe destacar la demora, es decir, cuánto tiempo tardamos en entender lo que sucede para poderlo codificar, la interferencia retroactiva, es decir, en qué un suceso posterior al hecho que nosotros hemos visualizado afecta al recuerdo y diversos factores relacionados con la rueda de reconocimiento, que se especifican mucho más en el libro y es muy importante que sean conocidos de cara a la plasmación de los hechos en un futuro escenario policial. Es decir, en qué consistió, qué defectos pudo tener. Yo recuerdo en una rueda de reconocimiento con 5 sujetos, cuando en la declaración de la persona que había sufrido una agresión sexual dijo que el sujeto llevaba gafas de vista y en la rueda policial de los 5 sujetos solo 2 llevaban gafas. Pues ese efecto de distorsión sobre los sujetos a identificar es importante conocerlo para orientar bien, por ejemplo, una rueda de reconocimiento. Ahora, la autopsia psicológica, que es un suceso psicológico que está muy en boga, está como muy demandado por la criminología y por la parte letrada, es un proceso de evaluación reconstructivo post-mortem, es decir, después de que se haya sucedido el crimen, empleado en la investigación criminal con el objeto de esclarecer las circunstancias concretas en las que se han producido una muerte sobre la que no se conoce el motivo que la desencadenó, es decir, ni el modo en que ocurrió. La autopsia psicológica no consiste en recabar pruebas físicas o legales de lo que sucedió, sino
hacer el análisis del por qué sucedían las cosas y qué fue lo que llevó a determinadas circunstancias una vez que ya se ha producido la muerte de una persona. La autopsia física, evidentemente, es determinar las tres causas, inmediata y más lejana, que han producido el óbito de una persona: parada cardíaca, respiratoria, agresión, disparo, etcétera, etcétera, hemorragia interna. Y otra cosa es qué fue lo que llevó a determinada persona pues, a acabar con la causación de un homicidio. Por ejemplo, un ejemplo de análisis post-mortem de una autopsia psicológica sería observar si, yo recuerdo un caso, una persona que apareció muerta padecía, por ejemplo, una anorexia nerviosa o tenía en las manos unas manchas amarillas producto de ser una gran consumidora de tabaco, tenía manchas de nicotina, como la probaban los análisis químicos. Luego, cuando una persona no está identificada y las huellas no llevan a ningún caso conocido ni en Interpol ni en los ficheros del DNI, en analizar post-mortem que consumiera tal nivel de tabaco nos lleva a pensar que cerca de donde apareció el cuerpo, en todos los sitios donde se vende tabaco, en alguno dicha persona sería conocida como así fue y permitió su posterior identificación. La credibilidad de la declaración de un testigo se refiere a la veracidad que tiene esta, porque existen diferentes posibilidades de veracidad. Si una persona que está declarando ha consumido sustancias, ha bebido alcohol, se encuentra en estado de shock, ha tenido antecedentes por hechos parecidos o ha sufrido como víctima del delito hechos parecidos, es evidente que su testimonio puede verse afectado o alterado. Y en este caso debería ser mediatizado o analizado con una cierta cautela especial. Existen diversos procedimientos capaces de detectar la mentira. En su mayor parte están basados en las respuestas psicofisiológicas, en la conducta no verbal, en el análisis de contenido de la declaración del testigo, es decir, de la conducta verbal. ¿A qué hacemos referencia con la conducta no verbal? Bueno, se dice mucho en criminología y en el ámbito de la psicología que nosotros, teniendo como tenemos dos hemisferios cerebrales, que sería el cerebro humano visto desde arriba, se dice que nosotros almacenamos en uno los recuerdos y en el otro, aunque están interconectados por el puente central, en uno almacenamos los recuerdos y en otro tenemos la parte emocional. Como nosotros sabemos que tenemos hemisferios cambiados respecto al lado que usamos, las personas que somos diestras, cuando nosotros hacemos referencia a un recuerdo, como estamos haciendo uso del hemisferio, perdón, lo he dicho al revés, en el hemisferio derecho están los recuerdos y en el izquierdo la imaginación. Cuando utilizamos los recuerdos, se supone que utilizamos algo que está en el hemisferio derecho, nosotros miramos hacia el lado izquierdo. Es decir, que cuando una persona mira hacia el lado izquierdo cuando habla con nosotros, se supone que está utilizando un criterio de recuerdo, mientras que cuando está utilizando un sistema de imaginación, que podría ser una mentira, utilizaría el lado contrario. Es decir, esto que no se cumple en el 100% de los casos es uno de los indicios que nos puede llevar a pensar que un testigo en una declaración no está diciendo toda la verdad. Otro ejemplo de veracidad sería una cosa que se observa mucho a veces en novelas o en películas, y es la repetición del relato. ¿Y por qué se hace repetir tantas veces a un interrogado la declaración? Bueno, porque si yo hago el relato de algo que he vivido y tengo la certeza de que ha sido así, lo podré repetir el número de veces que a mí se me pida. Mientras que todas las veces que se me hace repetir, a lo mejor se me va cambiando algo, como se me pregunta, y induce que yo haga pequeños cambios o tenga momentos en los que dude del recuerdo, lo que da una sensación pericial de carencia de veracidad. Es verdad que las medidas psicofisiológicas electrodermales, como son poner en la piel electrodos para ver la conductancia eléctrica aumenta en función de la cantidad de sudor que generan las glándulas sudoríparas, y se sabe que cuando una persona está mintiendo, está sometido a un propio estrés psicológico personal,
y produce una mayor sudoración, la transmisión eléctrica aumenta. Es decir, que las personas que mienten se suponen que dan unas alteraciones en la conductancia. También es verdad que cuando se utiliza la imaginación aparecen determinadas imágenes en determinadas ondas cerebrales de recuerdo, y os recuerdo que en el caso de un homicidio muy importante o que tuvo mucha resonancia en España, de una chica joven cuyo cadáver todavía no ha aparecido, se sometió a una prueba de una onda P300 a la persona que decía ser culpable del homicidio, para que reconociera de los diferentes escenarios a los que se le sometía mediante este análisis, en qué escenario de ellos le producía una alteración más importante el recuerdo, porque se suponía que allí aparecería el cadáver de la persona que había muerto. No fue, la verdad es que no sirvió para la comprobación no sirvió para la aparición del cadáver, pero sí es verdad que en el futuro podría ser que sirviera para el análisis más psicofisiológico de la veracidad de una declaración. Entre los procedimientos que analizan la credibilidad de las declaraciones, uno de los más empleados es la técnica de evaluación o análisis de validez de declaración, que incluye resultados de análisis de contenido basado en criterios o CBCA. Es decir, la ciencia lo que ha procurado es crear una serie de instrumentos de fiabilidad que permitan testar de alguna manera la veracidad y que nos sometan a un criterio estándar de comparación. Por ejemplo, cuando se toma declaración en un caso de malos tratos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo que hacen es aplicar un protocolo de severidad o de gravedad, introduciendo una serie de variables que se han extraído de circunstancias estadísticas con resultados conocidos. Se ha llegado a producir un determinado cuestionario de valoración de gravedad de las circunstancias, que puede llevar a un índice de protección de 24 horas o a un índice de protección relativo, que es el que se aporta en cualquier caso al juzgado para que se acuerden como medidas cautelares. Bueno, como veis, hasta aquí la psicología ha aportado un campo muy importante de trabajo a la criminología. Es obvio que queda mucho por desarrollar, porque como ciencia es una ciencia incipiente, aunque las partes que componen esta ciencia sí que hayan sido ciencias muy antiguas, como el derecho, la sociología o la psicología. Pero la especificidad de este tipo de ciencia, que junte y analice desde otra variable, desde otro punto de vista, tiene una cierta novedad. Bueno, vamos a ver ahora las preguntas del tema 9. Vale. Mira. Bueno, ¿qué tipo de agresión surge de forma abrupta y sin planificación? Va acompañada de un intenso estado emocional negativo de cólera, además de miedo, hostilidad, ira o rabia. Bueno, pues si alguien quiere contestar en el chat. Hay dos tipos de agresión, dijimos, la instrumental, que conllevaba la planificación, la metodología, la exclusión de según qué tipo de riesgos, etcétera, el análisis en el tiempo, etcétera, etcétera, que era la instrumental. Y sin embargo, lo que llamamos la agresión afectiva era aquella que hacía referencia a la espontaneidad, a la impulsión, a la no planificación y a la no mediación de las conductas de consecuencia respecto al delito. Hay una que tiene un tipo de tratamiento de gravedad que es muy concreto, la agresividad instrumental, porque conlleva un poco la especialización de grupos de trabajo para la prevención y la detección y la incriminación de la agresividad instrumental. Son las bandas organizadas que trabajan grupos concretos de policía y guardia civil y mozos para conseguir la desarticulación de grupos criminales, que a veces trabajan en muchas zonas del territorio nacional. Entonces, eso sería un tipo de trabajo, y el otro, que es la agresividad afectiva, que conlleva mucho más a los parámetros de, como hemos dicho, de
causación personal. ¿Qué rasgo de personalidad yo tengo que me hace ser impulsivo, que me hace ser reactivo, que me hace ser no evaluativo de las consecuencias? ¿Qué grado de pertenencia a grupos tengo que promueven este tipo de acciones, etcétera, etcétera? Bueno, la 2, la corteza prefrontal, que es esta de aquí, está involucrada en funciones de orden superior, como el procesamiento emocional, motivacional, cognitivo y ejecutivo. ¿Verdadero o falso? Bueno, en este caso es absolutamente verdadero. Yo comenté que la corteza prefrontal dorsolateral, cuando se va hacia el lado lateral, es la que se conecta, en cierta manera, cuando se produce la madurez personal y cuando los sujetos adquieren una conexión entre causación y consecuencias. Los adolescentes esta zona la tienen muy mal conectada. No es que no existan las terminaciones nerviosas, que existen, sino que el peso que tiene sobre la conducta, sobre la planificación de la conducta todavía es muy escaso. Y por eso la delincuencia juvenil se ve de una determinada forma penalmente y luego cuando se trata de personas adultas se ve de otra manera. ¿Por qué a veces una persona con hasta 20, 21 años puede cumplir medidas penales en un centro de menores? Porque se supone que su grado de madurez está todavía en ese ámbito de inmadurez de conexión de la zona, perdón, de la zona del lóbulo prefrontal dorsolateral. Entonces, es mejor que esté con personas que tengan su edad mental que personas adultas que le pueden enseñar conductas mucho más peligrosas. Por tanto, es verdadero. ¿Qué técnica de investigación criminológica se ocupa de analizar las huellas del comportamiento en la escena de un crimen con objeto de proveer de información en la investigación policial? Bueno, hemos dicho que existía la técnica REI y la de perfilación psicológica criminal. Analizar huellas del comportamiento. En la escena hace referencia a la causación psicológica criminal. Se trata de buscar perfiles. ¿Qué tipo de perfil es el que agrede con 16 puñaladas para matar a una persona y no una? ¿Qué tipo de persona es la que cuando abre accede sin forzar la puerta? Pues una persona que es conocida por el morador o la moradora de la vivienda, etcétera. Pregunta número 4. Para optimizar la declaración de perfiles, el FBI distinguió una tipología de criminales que se diferenciaba entre psicópatas y emocionales, organizados y desorganizados. Bueno, esta causación, la de psicópatas y emocionales, no existe, porque en principio el concepto de, bueno, psicópatas podría ser una determinada categoría de trastorno mental y emocionales pues haría referencia mal citado a un tipo de delincuencia reactiva. El FBI, cuando hizo referencia a la tipología criminal, distinguía entre los que eran organizados y desorganizados, porque se hablaba de dos conductas, un poco como yo he citado antes, muy diferentes. Una conducta organizada hacía referencia a un grupo criminal, hacía referencia a un pasado criminal, hace referencia a un aprendizaje criminal, una jerarquización de las funciones dentro de un grupo. Entonces, el tratamiento debía ser mucho más específico y mucho más, como diría, con mucha más potencia de análisis y potencia de medios para el análisis y la detección. Es decir, cuando dentro de un cuerpo de seguridad se estratifican grupos de trabajo, es precisamente para el trabajo de grupos organizados. Bueno, vamos ahora a la quinta pregunta. El modelo de triple riesgo delictivo permite analizar el riesgo de que una persona pueda cometer actos delictivos y depende de la combinación y la interacción de tres dimensiones que actúan de forma convergente, las tres, en un determinado orden, y esas son las disposiciones, las capacidades personales y los factores de apoyo social. Y diremos a la exposición de oportunidades delictivas y B, los factores hereditarios. Bueno, menos mal que los factores hereditarios nosotros no los vamos a tener en cuenta, porque sería entrar en un campo muy peligroso del campo de la determinación en filosofía y ética, en el que se supo aceptar un factor determinante
hereditario sería como poder clasificar a las personas por sus genes en función de su peligrosidad, lo cual nos llevaría a una sociedad absolutamente sesgada desde el principio y no precisamente una sociedad que se basa en el principio del cambio, de la educación, del aprendizaje, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que sí puede ser una causación importante dentro del riesgo delictivo es la exposición a oportunidades delictivas. Yo antes he comentado lo de con quién van nuestros adolescentes, con qué grupos se relacionan, con quién frecuentan en un barrio, en un grupo, porque sí que puede ser determinante de una determinada conducta criminal. 6. Los elementos que integran el protocolo de la EC, de la escala criminal, se estructuran en base a 3 procesos psicológicos, que son la dinámica social, los procesos cognitivos y las comunicaciones. Por tanto, la 6 diremos que es verdadera. Y lo repito. Los elementos que integran el protocolo de escala criminal se estructuran en base a 3 procesos psicológicos. Primero, la dinámica social, es decir, cómo se circula el delito en determinados contextos sociales, cómo proceso yo, aunque esté en determinado ámbito social, en determinado barrio, en determinada cultura, cómo proceso yo personalmente el proceso delictivo y luego cómo es comunicada y cómo comunico el delito para mi entorno y para mí mismo. Cómo realizo esa percepción. Vamos ahora a la pregunta número 7. La técnica de reinstauración mental del contexto físico, cognitivo y emocional del testigo se encuentra incluida en el protocolo de... Bueno, estamos haciendo referencia a cómo nosotros podemos conseguir que un testigo recuerde, reinstale en su forma consciente cómo era el contexto físico donde se produce un determinado delito, cómo valoró cognitivamente eso, cómo lo procesó a nivel emocional, a nivel mental, a nivel de recuerdo, es decir, cómo lo relacionó con otras cosas y qué nivel emocional tuvo esa percepción de un delito en determinado testigo. Bueno, pues diremos que donde se produce la parte de la valoración psicológica del testigo en ese protocolo es en la entrevista cognitiva. No en el CBCA, sino en la entrevista cognitiva. Bueno, la 8. El factor que interfiere en el recuerdo de los testigos, que consiste en la incapacidad para apreciar ciertos detalles del entorno como consecuencia de la aparición de algún tipo de aspecto especialmente llamativo que nos induce a desviar nuestra atención únicamente hacia él, hacia ese tipo de estímulo, se denomina efecto de ceguera por inatención o B, efecto de moldeado. Bueno, pues la 8, ya lo he comentado antes, cuando se llama el efecto mirar el arma por el sonido o por el fogonazo. Es el efecto de ceguera por inatención. Nosotros, a la zona que no atendemos, cuando focalizamos mucho la atención en un punto, desatendemos el entorno y es cierto que determinados sucesos que aparecen en determinados escenarios hacen que los testigos pues, no puedan recordar y se llame ceguera por inatención. La 9. Perdón. Algunos de los aspectos que afectan a la memoria durante la codificación son las condiciones ambientales de la transferencia inconsciente, los factores emocionales e interferencia retroactiva. Bueno, la 9, como hemos comentado, es verdad. Durante la codificación no se produce la interferencia retroactiva. Porque hemos dicho que la interferencia retroactiva es que después de ver un suceso, ya cuando lo hemos visto, lo debemos haber codificado, se produzca algo que varíe la percepción de ese suceso. No es esto lo que se nos pregunta, dice, los aspectos que afectan a la memoria durante la codificación. Por tanto, esta no lo puede ser, porque en cambio los factores emocionales sí que afectan a la codificación y en cambio decimos que es las condiciones ambientales pueden cambiar la codificación, la luz, el calor, el sonido, el miedo, etc. Muchos factores que pueden hacer que lo veamos de una forma u otra. Y la transferencia inconsciente, es decir, qué factores de lo que estamos observando me están alterando la codificación, la percepción consciente
y yo no soy capaz de entenderlo, porque por lo mejor tengo un pasado en el que ha habido un accidente o un homicidio, etcétera, etcétera, factores que pueden haber influido. Y luego, por último, la última es cómo se denomina la técnica basada en que cuando el cerebro reconoce una imagen porque la ha visto con anterioridad, produce un tipo de onda eléctrica diferente o cuando la imagen se visualiza por primera vez. Bueno, este fenómeno que se descubrió no hace mucho, hace poco tiempo, es el que se conoce como brain fingerprinting. Es decir, esto no existe, es otra cosa que no tal, y es la B, el brain fingerprinting. Es decir, que de cierta manera, cuando nosotros hacemos un análisis del cerebro, vemos que produce una onda cerebral diferente cuando una cosa es nueva y cuando es vieja. Bueno, esto era un poco lo que se intentaba con el análisis del escenario de un homicidio, pero por desgracia no salió como se esperaba. Bueno, hasta aquí los 9 temas. Yo a la continuación os subiré la PEC. La PEC, como sabéis, es objeto de examen y la he puesto aquí para que la podáis tener si alguien tiene algún problema. La PEC este año el tema es las técnicas basadas en la medición de las respuestas fisiológicas mediante la medición de la actividad electrodémica, la conductancia eléctrica de la piel. Yo he comentado que la conductancia se veía alterada por diversos factores, como el estrés, la mentira, la temperatura, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, un pequeño relato de lo que se pretende y luego veremos en qué consiste la PEC y qué preguntas hay. El objeto de la presente práctica es enseñarnos experimentalmente, es decir, hacer unas pruebas, cómo puede realizarse la medición de la motivación mediante la identificación y análisis de los principales parámetros de respuesta de conductancia eléctrica en la piel. En este caso vamos a producir la medición de la motivación. No habla de mentiras, sino habla de motivación mediante la conductancia eléctrica de la piel. Esta práctica se compone de 2 fases. Una primera fase de ensayo y una segunda experimental que será sobre la que trabajaremos nosotros como estudiantes, como sujetos. ¿Cuál es la fase de ensayo? Bueno, en la primera fase se presenta una breve introducción sobre algunos conceptos fundamentales que se van a manejar a lo largo de la práctica. Y a continuación se expone un ejemplo experimental sobre la medición de motivo de hambre mediante la conductancia eléctrica en la piel. Servirá de ensayo para posteriormente pasar a la fase 2, donde se hará trabajar al estudiante. Vamos a ver. La introducción. Sabemos que la motivación es un proceso psicológico básico que no se puede observar públicamente. Nosotros vemos la consecuencia de la motivación si se produce conducta o la consecuencia de la motivación si no hay motivación o la motivación es no llevar a cabo la conducta por la no emisión de dicha conducta. Ahora bien, sí que puede, aunque no verse, se puede inferir, es decir, se puede deducir. Y por tanto, si se puede deducir, podemos analizarlo de manera indirecta mediante diferentes técnicas, entre las cuales se encuentran las psicofisiológicas. Una de las medidas que se utilizan más para la medición de la motivación es esta que está basada en la conductancia, en la actividad electrodémica, AED. Básicamente la AED refleja el funcionamiento de las glándulas sudoríparas endocrinas, las cuales, además de tener la función de mantener la temperatura corporal, si nosotros tenemos mucho calor, lanzan agua caliente al exterior para bajar una temperatura, y al revés, cuando tenemos mucho frío, se cierran para que no se produzca esa pérdida de calor, controlan la hidratación de la piel y de ese modo su actividad eléctrica. Sin quererlo, se produce un cambio de las condiciones eléctricas de conducción. Pero además de responder ante estímulos térmicos, esas glándulas también se excitan cuando intervienen estímulos psicológicos, como ocurre durante la motivación. La AED se encuentra fundamentalmente controlada por el sistema nervioso autónomo, es decir, nosotros no podemos hacer que esta conductancia cambie de forma voluntaria, lo cual el registro de dicha actividad nos produce una medida bastante fiable. De modo que es imposible ejercer sobre él un control directo de manera consciente y voluntaria. Como ya fue visto en el capítulo 1 del manual, se dividen en 2 sustancias antagonistas, pero que trabajan conjuntamente: el sistema nervioso simpático, el SNS, y el sistema nervioso parasimpático, el SNP. Ambos sistemas intervienen en la producción de diferentes señales psicofisiológicas, cuyo análisis posibilita de manera indirecta
la medición de la activación psicológica motivacional, aunque la AED se refleja fundamentalmente en la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque se produce dentro del campo de las glándulas que están coordinadas por el sistema central. Vale. Su medición se realiza mediante dos técnicas generales basadas, primero, en los registros endosomáticos y la basada en los registros exosomáticos. La medición basada en los registros endosomáticos se caracteriza por ser el propio sujeto el origen de la corriente, dado que se realiza sin que se aplique ninguna corriente exterior sobre la piel. Sencillamente, lo que se mide es la diferencia potencial endógeno desde fuera entre un electrodo colocado activo en la palma de la mano y otro situado en una parte neutra del cuerpo, que puede ser, por ejemplo, el antebrazo, es decir, uno aquí y otro aquí. Con ello se obtiene el potencial de la piel, el cual pone de manifiesto las variaciones eléctricas naturales existentes entre dos puntos de la superficie epidémica. La medición basada en registros exosomáticos se realiza haciendo pasar a través de la piel una débil corriente eléctrica entre dos zonas activas de la piel, concretamente a través de un electrodo colocado en el dedo índice del sujeto, que envía una pequeña cantidad continua de electricidad que es recogida por el otro electrodo colocado en el dedo anular. De este modo se mide la AED como una disminución de la resistencia eléctrica de la piel. Si nosotros ponemos un electrodo en este dedo y uno en este y hacemos pasar una corriente y resulta que la piel está mucho más humidificada por la acción de las glándulas exocrinas, esa facilitación del cambio de la transmisión eléctrica nos dará una determinada medida de la pulsión que está realizando esas circunstancias sobre el sujeto experimental. Como un aumento de la conductancia eléctrica de la piel, conductancia eléctrica de la piel la marcamos como CEP, y la unidad de medida del microsiemens, que es una medida de potencia eléctrica. Bueno, micro es esta letra aquí y siemens la unidad de medida. Ambos métodos ponen de manifiesto los tipos de medición de la AED. Potencial endosomático, resistencia, que es exosomático, y conductancia, que es exosomático. La CEP es uno de los procedimientos indirectos más frecuentemente utilizados en la medición motivacional. Este parámetro es considerado como un índice fiable de nivel de activación de una persona, de modo que cuando ésta aumenta como consecuencia de una situación de alta motivación, su valor se eleva. Por el contrario, cuando la situación es poco motivadora, los valores de conductancia eléctrica tal permanecen mínimos, como su activación sería mínima. Como se ve en el capítulo dedicado a la motivación, dos de los componentes básicos de la actividad electrodérmica son el nivel de conductancia o actividad tónica, que alude a la línea basal en ausencia de estímulos, cuál es nuestro nivel de conductancia en estado cero, y la respuesta de conductancia o actividad física, que hace referencia a las respuestas que se relacionan con estímulos ambientales y a respuestas del sistema nervioso autónomo. Será esta respuesta la que se va a analizar y cuantificar a lo largo de la práctica. Es decir, nosotros miramos la respuesta de conductancia o de actividad fásica. Pero además, en la respuesta de la conductancia electrodinámica emitida después de un estímulo específico proporcionado a los sujetos y que observaremos y cuantificaremos durante la sesión experimental, pueden observarse otros tipos de respuestas, como, por ejemplo, las respuestas alfa, que son respuestas incondicionadas que tienen lugar ante un estímulo neutro, es decir, algo que debería no producir ningún tipo de respuesta produce un cambio en la conductancia, que no son debidas a la estimulación experimental. También podemos encontrarnos con respuestas espontáneas, que son aumentos de la actividad electrodérmica que tienen lugar de forma espontánea durante el experimento, pero por lo que no son debidas a ninguna estimulación específica. Aunque en ocasiones aparecen a continuación
de la estimulación experimental, su amplitud y su duración es mucho menor que la respuesta de conductancia eléctrica, por lo que no deben confundirse con ellas, es decir, las distinguiremos perfectamente los resultados. El instrumento que va a permitir captar y registrar la conductancia eléctrica de la piel del sujeto es el polígrafo, el famoso polígrafo que sale en los juicios a veces norteamericanos del juicio de la verdad y todos estos programas que se han hecho sobre este experimento. Por ejemplo, el ejemplo experimental. Bueno, medición del motivo del hambre mediante la respuesta de conductancia eléctrica en la piel. Respuesta de conductancia eléctrica en la piel. Se pretende medir la motivación del hambre en dos participantes. Uno lo vamos a denominar hambriento, lleva 14 horas sin comer. Y otro, al que denominaremos saciados, lleva 15 minutos sin comer. Consideramos como variable independiente el tiempo transcurrido desde la última comida a esto y el tiempo sin ingerir ningún otro tipo de alimento. Eso será la variable independiente. Teniendo en cuenta que cuando el sujeto está muy motivado, su nivel de activación aumenta, nuestra hipótesis inicial fue que tras la presentación de un estímulo apetitivo para ellos, por ejemplo la imagen de un plato de comida, el valor de la activación del sujeto hambriento sería mayor que la del sujeto saciado. La variable dependiente será la respuesta de conductancia eléctrica de la piel y específicamente sus parámetros de amplitud y latencia, es decir, cuánto tarda en emitirse y qué potencia tiene la amplitud en longitud. Se parte del supuesto de que la medición de la amplitud de dicha respuesta y sus parámetros temporales de latencia y duración van a poner de manifiesto la mayor o menor motivación de ambos sujetos ante la comida. El procedimiento que se va a seguir es común para ambos sujetos. Una vez que el sujeto está cómodamente sentado en la sala experimental frente a la pantalla de un ordenador, se procede a la colocación de los electrodes en la segunda falange de los dedos índice y anular de la mano, no dominante, y la contraria a la que utilizamos, ambos conectados al polígrafo. Se le indica que procure no moverse, que respire con normalidad y que preste atención a la pantalla. Durante 10 minutos se efectuará la medición de su línea de base y transcurrido ese tiempo se le presentará entre dos estímulos neutros la imagen del alimento apetitivo en la pantalla del ordenador durante 3 segundos, mientras que esté cuantificando su respuesta electrodinámica de la piel. Miraremos la amplitud, la latencia y la duración de la respuesta. Bueno, como es la hora, la semana que viene aquí yo os dejo de la PEC el registro A, el registro B, para que lo podáis hacer en casa, y especialmente la respuesta, otra vez las instrucciones, que es lo que comentaremos en la siguiente tutoría, que es la última ya del curso. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta la semana que viene.